Bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Dios me les guarde grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 7. ¿Ok? Efesios capítulo 1, del 3 hasta el 7. Y más adelante estaremos pasando al capítulo 2, versículo 1, ¿ok? Más adelante pasaremos al capítulo 2, versículo 1. Mientras tanto, vamos a permanecer en el capítulo 1, versículo 3 hasta el 7. Y vamos a leer para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió, versículo 4, en Él antes de la fundación del mundo, ahí hay una conjunción, ¿para qué? Para que fuéramos santos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, en la cual nos hizo acepto, en la cual tenemos redención por su sangre, la remisión de vuestros pecados por su riqueza de su gracia. Gloria a Dios. Cuando Pablo el apóstol nos enseña aquí, fuéramos santos, para que fuéramos, indica que Dios te separó a usted para usted ser propiedad de Él. Mas Dios no separó a todo el mundo, pero Dios por su amor te separó a ti, te escogió, te conoció y te separó para que tú fueras propiedad de Él. Y a la vez que Dios separa algo para Él, créeme, hermano, que no hay nada en este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada en los cielos, en la tierra o en el infierno, que te pueda separar de la elección que Dios hizo por ti para tú ser salvo. Aquí Pablo nos enseña el plan de salvación ya trazado por Dios con anticipación, como dice en el versículo 4, nos escogió, nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Entonces ahí nosotros recibimos la redención y la salvación por medio de la sangre de Cristo, en la cual ahí añadimos una obra que Cristo hizo, una obra que Dios hizo de antemano, que dentro de la gramática del griego se le puede atribuir un aoristo activo perfecto. Dentro de la gramática griega se le puede añadir un aoristo activo perfecto. ¿Por qué activo? Porque la palabra activo significa algo que Dios hizo, mas no nosotros. ¿Ven? Mas no nosotros. Entonces la palabra aoristo viene siendo una obra de salvación que Dios hizo en un pasado que ya fue hecha. Y no solamente fue hecha, como Pablo dice, antes de la fundación del mundo, sino que también fue finalizada en el mismo pasado. Fue finalizada en el mismo pasado. Ese es el aoristo activo perfecto, así se le conoce. Aoristo activo perfecto, ¿ok? Entonces, cuando Pablo dice, versículo 7, el cual tenemos redención, ahí podemos añadir en la gramática voz pasiva. La voz pasiva indica que nosotros recibimos la redención de Dios. La recibimos.
se encuentra la voz pasiva y se encuentra la voz activa. La voz activa es alguien que otorga y que hace una obra y otorga y realiza y ofrece, que en este caso sería Dios ofreciendo y otorgando y obrando, hacer obra, una acción. Voz activa es una acción. Alguien o algo que hace una obra, la realiza, para que entonces la voz pasiva esté sujeta, esté sujeta a esa voz activa. La voz pasiva está sujeta y agajada y dependiendo, una dependencia de la voz activa. Si la voz activa es Dios obrando la salvación desde antes de la fundación del mundo, otorgando la salvación, realizando la obra de salvación, pues entonces nosotros, dentro de la gramática, nosotros seríamos la voz pasiva, porque la voz pasiva indica que nosotros no hacemos nada para recibir lo que viene de Dios, ¿verdad? Que es la voz activa. La voz pasiva recibe la salvación, indicando que nosotros, como dice Pablo, no por obras. ¿Por qué Pablo dice que no es por obra? Porque la obra la hizo Dios. Dentro de la voz activa, la obra ya Dios la realizó. Entonces, el auristo indica Dios haciendo una obra de salvación por adelantado antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras, con la intención de librarte de la condenación, de librarte del juicio, para que tú no pases juicio y condenación y para que ya tú seas salvo de una manera definitiva, completa, definitivamente. Entonces, el auristo indica una acción que Dios hace de salvación con un plan de salvación que Él tiene trazado para nosotros, y el auristo indica una acción que fue ya realizada puntualmente y finalizada, pero en el pasado. Cuando Pablo entonces nos indica y nos enseña en el versículo 4, aquí mismito, según nos escogió, esa elección de Dios no fue realizada en el tiempo presente, fue realizada antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara el mundo terrenal. ¿Ve? Entonces el auristo indica Dios eligiéndote, escogiéndote para salvación y perdón de los pecados y librando tu alma de la condenación para justificarte y conocerte bien que tú eres un llamado, un elegido, santificarte, separarte. Entonces ese auristo indica una acción que Dios hizo, ya realizada y finalizada en el tiempo pasado. Es tan poderoso, escuchen bien, la obra de salvación que Dios hizo de antemano es tan poderoso, pues permanece vigente. ¿Qué es lo que permanece vigente? ¿Qué es lo que permanece vigente dentro del auristo activo y perfecto? Repito, dentro de lo que es el auristo activo y perfecto. ¿Qué es lo que permanece? Lo que permanece presente en estos tiempos es la salvación, que no la vamos a perder. ¿Ve? Permanece presente, activo, la salvación, que no la vamos a perder porque Dios aseguró esa salvación, para que entonces esa obra que Él hizo en el tiempo presente permanezca vigente y activo y se mantenga así. Como por ejemplo, en el Israel de Dios, vamos a coger un ejemplo. El Israel de Dios, los judíos, en la pasada dispensación a Israel. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. Él no dijo cualquier oveja. No, Él señaló una elección,
una elección, las mías, la que yo he llamado, la que yo he elegido. Entonces la que Dios eligió van a oír la voz de Dios. Entonces fueron llamadas y elegidas en un auristo activo perfecto. Porque esa obra de ese llamamiento que Dios llamó, un llamamiento en el pasado, las almas oyeron la voz de Dios. Entonces es tan poderoso esa elección del llamado de Dios para salvación, que aún en el tiempo presente, la voz y la elección como un verbo todavía permanece vigente. Las ovejas oyendo la voz, permanecerán oyendo la voz. ¿Lo ves? Es tan fuerte el llamado de Dios y lo que Dios hizo que nos aseguró nuestra salvación y permanece vigente al tiempo presente la obra de salvación que Cristo nos hizo. Ahora, Pablo también nos dice en el capítulo 2, vamos allá al capítulo 2 un momentito, pasen conmigo al capítulo 2 de Efesios. En el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, yo no voy a leer todo el capítulo porque yo quiero darle énfasis al versículo 5 hasta el 10. Ok, amados hermanos, yo no voy a leer todo el capítulo completo porque yo voy a darle énfasis al versículo 1 y también a los versículos del 5 hasta el 10. Efesios 2, versículo 1, y también los versículos del 5 hasta el 10. ¿Ok? Ahí es donde yo quiero darle énfasis a la idea central del mensaje. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1, diciendo: de ella recibiste vosotros que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. En la Reina Valera 1960, vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera 1960, el capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Perfecto, muy bien. Él nos dio vida a vosotros. Entonces, en esta versión que yo estoy leyendo dice: y de ella recibimos vosotros que estábamos muertos. Ok. Indicando que Pablo dice: y de ella. ¿Qué es lo que recibimos nosotros? Dice Pablo: de ella. Pues está en contraste al contexto. Esa palabra de ella recibimos nosotros cuando estábamos muertos está en unión en el capítulo 1, versículo 4. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Hasta el versículo 7. Hasta el versículo 7, que tenemos redención por medio de su sangre. Pablo nos quiere decir: y de ella recibimos ¿qué? La promesa. Nosotros recibimos una promesa de un llamamiento para ser santos, separados, para que esa santificación, esa palabra santo que significa separación, fuéramos propiedad para Él. Propiedad para Él. Recibimos la promesa de una salvación antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo dice: y de ella recibimos vosotros. Ahora, bien importante, porque Pablo dice más adelante que estábamos muertos en vuestro delito y pecado. O sea, estando nosotros en la condición nosotros muertos en pecado y en delito, un muerto en pecado y en delito no puede oír la voz de Dios porque su espíritu está muerto. Entonces un espíritu muerto no oye ni tiene conexión con el Espíritu de Dios para que Dios le hable. Por lo tanto, Pablo nos enseña que nuestro llamado fue estando en una condición pecaminosa. Así Dios te cogió como una basura, como una porquería, te escogió estando en esa condición. Por eso que Pablo hace una referencia en Romanos capítulo 5, 8 y 9. Romanos capítulo 5, 8 y 9, diciendo que nos escogió
entrando en nosotros aún siendo pecadores. Entonces, algo bien interesante, ¿verdad? Que de acuerdo al capítulo 1, versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, esa palabra que tenemos es una acción que ya Cristo realizó en el pasado, ¿verdad? Para nosotros. Y vemos aquí en la pizarra, ya como para el capítulo 2, 1, ¿verdad? Dice, de ella recibimos nosotros el plan de salvación. Entonces, el plan de salvación fue depositado y colocado en el Evangelio. El plan de salvación que Dios trazó para nosotros, para que fuéramos salvos y asegurar nuestra salvación y ser librados de la condenación y del juicio, Dios colocó ese plan de salvación dentro del Evangelio. Entonces, el Evangelio es buenas noticias. No son malas noticias de que tú vas a perder salvación. El Evangelio es buenas noticias de que tú eres un escogido, un santo, un justificado delante de Dios. Eres un llamado, le perteneces a Él. En las buenas noticias no es que tú podrías perder la salvación. La buena noticia es lo contrario, que ya Dios te selló, te justificó en Cristo Jesús. ¿Ve? Antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando hablamos de recibiste de ella, ¿qué recibimos? El plan de salvación depositado en el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias y también significa mensaje. Mensaje. El Evangelio es un mensaje que ya Dios depositó aquí, en las Escrituras, en el Evangelio, para nosotros tener conocimiento de ese mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? El plan de salvación, que Pablo lo dice en el capítulo 3 de Efesios 1 hasta el 6. Pablo dice que es un misterio y es una revelación. El Evangelio de salvación se entiende por rema, por revelación, y la revelación tiene que estar aquí en nuestro espíritu, Si la gema Dios no la pone en nuestro espíritu, nosotros no tenemos la revelación para tener fe y creer en esa revelación, porque dentro de esa revelación está escondido el plan de salvación. Entonces, el plan de salvación de antemano, antes de la fundación del mundo, fue depositado en el Evangelio, y el Evangelio es un mensaje para nosotros leerlo y tener conocimiento de ese mensaje que Dios ya nos provee a nosotros. ¿Ok? Entonces Pablo dice, de ella recibiste que el plan de salvación a través del Evangelio. Por eso Pablo dice, aquí mismito en Efesios capítulo 3, versículo 6, Efesios capítulo 3, versículo 6, que los gentiles sean juntamente coherederos y incorporados y consortes de su promesa en Cristo Jesús por el Evangelio. El Evangelio. Ya el Evangelio fue revelado a través del apóstol Pablo, para nosotros el cuerpo de Cristo. Ahora, recibimos de ella que el plan de salvación por medio del Evangelio, y está en voz pasiva. Voz pasiva. La voz pasiva indica que nosotros recibimos ¿de quién? De la voz activa, que es Dios el que hace la obra, y nosotros la recibimos porque nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, no podíamos recibirlo estando muertos en delito y en pecado, ¿ok? Ahora, en el versículo 5, vamos para el versículo 5, estando nosotros, voz pasiva, estando nosotros muertos en delito y en pecado, versículo 5, ¿verdad? Vamos a leerlo. Aún estando nosotros muertos en pecado, aquí pecado es un verbo, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí la palabra nos dio representa un aoristo activo perfecto. Algo que Dios hizo estando nosotros muertos en pecado, lo hizo de antemano
para recibirlo nosotros, ¿verdad? Y dice Pablo, nos dio juntamente con Cristo y por la gracia somos nosotros salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales. Juntamente con Él, aquí hay una conjunción, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Ya Cristo y usted están sentados. En el Antiguo Testamento, Dios no se presentaba, ¿por dónde voy? ¿Por qué? Por 23 minutos. En el Antiguo Testamento, Dios nunca se presentó que estaba sentado. Ahora Cristo se sentó, indicando que todo el plan de salvación que Dios realizó para nosotros, ahora Cristo se sienta en paz, en paz. Y nosotros nos sentamos con Cristo en lugares celestiales a disfrutar del plan de salvación que ya Cristo hizo. No es que podía hacer, que ya lo hizo. Entonces Pablo nos dice, juntamente nos resucitó a sí mismo con Dios y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos, versículo 8, por gracia somos salvos por la fe, por medio de la fe. Aquí hay un genitivo. El genitivo indica una acción que va acompañada de la fe. El genitivo indica una acción que va acompañada de cómo tú vas a ser salvo. Y Pablo dice, por medio de la fe. La fe indica un don, como yo le escribí en la pizarra. Vamos un momentito en la pizarra. ¿Verdad? Ok. Dice, nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Versículo 8, aquí. Por gracia somos salvos, voz pasiva, porque nosotros recibimos esa gracia, voz pasiva. Por gracia recibimos esa salvación y fuimos salvos. Esta palabra fuimos indica un verbo ya realizado y puntual, que está en auristo, activo. ¿Por cuánto tiempo voy? Para que no se me 26 minutos. No quiero que se me vaya mucho el video para muy largo. Vamos a pausar un momentito.